Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Profesora, buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes, Profesora, buenas tardes. ¿Qué día, profe? Buenas tardes. Profesora. Despertando recién quizás, hoy fin de semana, pues domingo, Buenos días, imagínense. profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué alegría volvernos a reencontrar. Yo espero con muchas ganas, muchas ansias los fines de semana. Me encanta trabajar con ustedes, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido unos días muy bonitos, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana por este bimestre, reencontrándonos los domingos de 5 a 6 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? En verdad, yo no me canso de decir, ya estamos en la última clase de lo que concierne este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Nos queda 4 fines de semana más y con ello están terminando el colegio. Y eso para nosotros es una gran alegría. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, recordándoles que las clases son grabadas. Todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Entonces, imagínense con todas estas facilidades, pues yo creo que no va a haber ninguna dificultad como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, también como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no termine ahí, que no se quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar el nivel secundario. Imagínense en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda, pues sinceramente, yo creo que no hay otro lugar mejor. Entonces, invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sane. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Cualquier duda. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Cualquier duda, cualquier dificultad y quizás por ahí también alguna sugerencia, yo encantadísima de poder escucharlo. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase del día de hoy, nuestra última clase de este segundo bimestre. Y de acá se nos viene el tercer y último bimestre y con ello pues estamos culminando este nivel secundario. Muy bien, entonces vamos a, o más bien seguimos hablando de lo que es el área, el curso de razonamiento matemático. Nuestro tema del día de hoy son áreas de figuras geométricas. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias, referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces, a veces muchos de nosotros escuchamos estas palabras o quizás lo hemos visto, estas palabras, ¿cierto? Si nosotros hablamos de áreas, imagínense, ¿quién por ahí quizás no compró un terreno? O quizás por ahí vendieron terreno, o quizás estuvieron caminando por ahí y lo que se vio es, se vende este terreno, ¿cierto? Y lo primero que nosotros visualizamos en ello es, se vende este terreno de 70 metros cuadrados, área 70 metros cuadrados. O si tú deseas comprar un terreno, ¿qué es lo que preguntas? ¿Y cuánto de área tiene? ¿Cierto? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Y cuánto de área tiene? Entonces, cuando nosotros hablamos de área, debemos entender, debemos saber que área es muy diferente. A veces muchos quizás lo confunden. Si nosotros tenemos, por decir, nuestro terreno rectangular, supongamos que este es nuestro terreno. Entonces, al nosotros mencionar el área,
Muchos piensan que lo que se está hablando o de lo que estamos hablando son del contorno, son el contorno. Pero sin embargo, cuando nosotros nos referimos a áreas, área es todo lo que está dentro, solamente lo que está dentro. Porque si nosotros quisiéramos conocer la medida del contorno de mi figura, eso se llama perímetro. Es el perímetro. Pero cuando nosotros nos hablan de área o quizás nos hablan de superficie, eso se refiere todo lo que está dentro de ese perímetro. Dentro de ese perímetro, es decir, todo lo que está dentro del contorno. Eso es área. Vamos a estudiar las áreas más conocidas de las figuras más conocidas, que con ello nosotros podemos resolver, o más bien vamos a resolver cualquier tipo de ejercicio. Porque a veces se nos parece complicado cuando nosotros encontramos ahí ejercicios sobre área. ¿Y en qué lo hacen complicado? Lo hacen complicado porque nos juntan las figuras. Por ahí mezclan las figuras. Y a veces cuando lo juntan, cuando lo mezclan, pareciera otra figura. Pero si nosotros tenemos bien en claro las áreas de cada una de las figuras más conocidas, pues los ejercicios salen de inmediato. El día de hoy vamos a hallar lo que viene a ser el área del cuadrado, vamos a hallar lo que viene a ser el área del rectángulo, vamos a hallar el área del círculo, vamos a hallar el área del triángulo, vamos a hallar el área del rombo, vamos a hallar el área del romboide. También quizás vamos a hallar lo que es el área del trapecio, el área del trapecio. Entonces son las figuras más conocidas y vamos a agregar algo más por ahí. Entonces cuando se refieren a áreas es todo lo que está dentro. ¿Qué es el área? Dice. En matemática y más concretamente en geometría. ¿Por qué acá me especifican y me dicen geometría? Porque cuando nosotros hablamos de matemática, matemática es en general, es todo, matemática lo es todo. Pero dentro de la matemática, esta tiene ramas. La matemática tiene ramas. Y cada una de estas ramas se encarga del estudio de algo específico. Si nosotros en matemática, por decir, encontramos ejercicios donde vamos a ver números y letras juntas, eso le pertenece a la rama del álgebra. Si nosotros en matemática encontramos problemas que solamente vamos a resolver con cantidades numéricas, eso le pertenece a lo que es aritmética. Si nosotros en matemática vamos, o más bien encontramos figuras gráficas de cualquier forma, de cualquier tipo, eso le pertenece a geometría. La geometría es la rama de la matemática que se encarga del estudio de todo lo que son las figuras. Entonces, por eso dice, en matemática y más concretamente en geometría, se entiende por área la extensión de la superficie, lo que está dentro, en la figura plana. Así dice, al calcular área es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber pues cuál de ellas tiene mayor o ocupa un mayor espacio. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? Porque nosotros vamos a hallar esas áreas, vamos a conocer esas áreas. Entonces eso es área. No nos confundamos. Cuando nos habla de área es lo que vamos a medir, lo que está dentro de esa figura. No solamente el contorno, porque si me piden hallar el contorno, eso se llama perímetro. Eso es el perímetro. Cuando nosotros hablamos de áreas, vamos a empezar con la primera figura que viene a ser el cuadrado. Todos conocemos al cuadrado. Cuadrado es aquel polígono, porque es un polígono, que tiene 4 lados. Y sus 4 lados, pues son iguales. El cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿cierto? 4 lados iguales. Y esto, por decir, mide 2, esto medirá 2, esto medirá 2, y lo de acá medirá 2. Entonces, dice que en todo cuadrado nosotros podemos trazar 2 diagonales. 2 diagonales.
¿Y qué son las diagonales? Las diagonales son segmentos que van a unir dos esquinas que no sean seguidas, dos vértices no consecutivos. Por decir, estas dos esquinas las unimos con esta línea verde, es una diagonal. O quizás algunos quieren unir la esquina de acá con la esquina de acá y vendría a ser otra diagonal. En un cuadrado nosotros solamente podemos tener dos diagonales. Entonces, por ahí cuando escuchan diagonal, segmento que une dos vértices no consecutivos. Las esquinas se llaman vértices. Entonces, es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Eso es la diagonal. Ahora, si nosotros tenemos un cuadrado, trazamos una diagonal, ¿cómo conocemos la longitud de esa diagonal? ¿Cómo sabemos cuánto mide esa diagonal? Entonces, simplemente como es cuadrado, ya sabemos que los lados van a ser iguales. Si esto es A, pues esto será A. Y si queremos darle un valor numérico, supongamos que sea 4, el de acá será 4, pues porque sus lados son iguales. Entonces, para nosotros poder hallar la medida de diagonal, simplemente multiplicamos o tomamos uno de sus lados, supongamos que sea 4, entonces la medida de esa diagonal con lado 4 del cuadrado será 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. De esa manera se conoce la longitud de la diagonal. Cuando hablamos del cuadrado, vamos a hablar también del perímetro. Y hace momentos yo le mencionaba, si tú en un terreno piensas que cuando te dicen área te están dando la medida del contorno, estamos equivocados. Porque si nosotros queremos conocer solamente el contorno, ese se llama perímetro. ¿Y qué es perímetro? La suma de todos los lados de mi figura. La suma de todos los lados del polígono. Pero como estamos en el cuadrado tiene 4 lados. Entonces tenemos A más A, 2A, más A, 3A, más A, 4A. El perímetro, eso sería 4. Si nosotros le damos un valor numérico, por decir, supongamos que A vale 5, también el de acá tiene que ser 5, también el de acá tiene que ser 5 y también el de acá tiene que ser 5. Porque es un cuadrado, tiene todos sus lados iguales. Y si me dicen hallar el perímetro, pues 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. O caso contrario, al 5 lo multiplicamos por 4. Y 5 por 4, eso es 20. Respuesta 20. ¿Por qué lo multiplica por 4? Porque tiene 4 lados el cuadrado. Y como todos sus lados son iguales, 5 por 4, el resultado es 20. Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer la longitud de la diagonal. De esa manera nosotros conocemos el perímetro de un cuadrado, pero lo más importante y a lo que nosotros queremos saber, el área del cuadrado. Y como ustedes pueden visualizar, cuando dice área, fíjense lo que está pintada, lo que está de colores. Es lo que está dentro de ese contorno. Y eso es el área. Eso es el área. Lo que está dentro del contorno. El área es el espacio, el área está limitado por el perímetro, porque se encuentra dentro del perímetro, es la superficie que está dentro del perímetro. Está limitado por el perímetro. Entonces, si nosotros queremos hallar, queremos conocer el área de este cuadrado, supongamos que mida, por decir, 4 y el de acá también mida 4. Obviamente que vamos a trabajar quizás siempre en unidades, porque si nosotros medimos algo, siempre tiene que ser en unidades, ya sea en metros, ya sea en centímetros, ya sea en kilómetros, etcétera, pero siempre tenemos que medir con algo. Entonces, cuando nosotros trabajamos área, nuestros resultados siempre tienen que estar en unidades cuadradas también. Entonces, imagínense, nosotros tenemos el lado del cuadrado que vale 4, 4. ¿Cómo dice hallamos el área de un cuadrado? Es fácil. Para nosotros poder hallar el área del cuadrado, simplemente multiplicas el lado 2 veces.
multiplicas el lado 2 veces. Entonces, ¿qué decimos? El área de este cuadrado será igual. Como sus lados miden 4, 4 centímetros multiplicado por 4 centímetros. Sabemos que 4 por 4 es 16 centímetros por centímetro. Eso nos da centímetro cuadrado. Entonces, el área de este cuadrado con 4 centímetros de lado mide 16 centímetros cuadrados. Porque área siempre el resultado tiene que estar en unidades cuadráticas, ya sea metros cuadrados, ya sea centímetros cuadrados, ya sea kilómetros cuadrados, pero siempre en unidades cuadráticas. Y eso es lo que nosotros vemos. ¿Cuánto de área tiene? Preguntamos ese terreno. Ah, tiene 90 metros cuadrados. ¿Cierto? Siempre está nuestra área acompañada de la unidad. Siempre. Entonces, para hallar nosotros el área del cuadrado, simplemente vamos a multiplicar el lado 2 veces. Lado por lado. Y ahí conocemos el área del cuadrado. Ahora, imagínense nosotros nos dicen hallar el área del cuadrado cuyo lado, por decir, mide, vamos a decir, 7 metros. 7 metros. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, tengo el área del cuadrado. Para nosotros poder conocer el área, es como si tuviésemos un cuadrado y dice lo que está dentro, esto es lo que nos piden ayer, área. Entonces, 7 metros, ¿qué es lo que mide? Sus lados. 7 metros y el de acá también tiene que medir 7 metros. El de acá también tiene que medir 7 metros porque es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Pero para nosotros calcular el área, solamente basta en multiplicar 2 de sus lados. Entonces, no 7 por 2, sino 7 por 7, 2 de sus lados. Y 7 por 7, esto es 49 metros por metros, 49 metros cuadrados. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. Entonces, de esa manera, vamos a hallar el área del cuadrado. Vamos con la siguiente figura, que viene a ser el rectángulo. El rectángulo, a diferencia del cuadrado, solamente tiene 2 de sus lados que son paralelos e iguales. Los que están frente a frente son paralelos e iguales. Entonces, si esto es un rectángulo, el lado de acá es igual al lado de acá. Y el lado de acá es igual al lado de acá. Son iguales. No los 4 lados como el cuadrado, solamente 2 de sus lados, los que están frente a frente, los opuestos. Entonces nos piden hallar el área. Como ustedes también pueden visualizar, está con color lo que está dentro del contorno. Porque cuando nos hablan del contorno, eso se llama perímetro. Y lo que está dentro de ese contorno, eso es el área. Eso es el área. ¿Cómo nosotros hallamos el área en un rectángulo? Entonces decimos que el área del rectángulo es simplemente la base por la altura. Base por altura. Profesora, pero no hay altura. Pero si tú te percatas bien, tú tienes este punto, unes estos puntos, claro que es el lado del rectángulo, pero a la vez es la altura del rectángulo. Entonces cumple 2 funciones, es lado, pero a la vez es altura de nuestro rectángulo. Entonces, para nosotros conocer el área, simplemente vamos a multiplicar base por altura. O quizás en algunos textos lo encuentren largo por ancho, que es lo mismo. Supongamos que nosotros tenemos que nuestra base mide 10 metros. Supongamos que la altura mide, por decir, 6 metros. Nos piden calcular el área. Calcular el área de este rectángulo con esas medidas. 10 metros de base y 6 metros de altura. O 10 metros de largo y 6 metros de ancho. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer, pues decimos que el área del rectángulo va a ser igual, base por altura.
Y acá tenemos 10 metros por 6 metros. Y 10 por 6 tenemos 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a conocer lo que viene a ser el área del rectángulo. Ahora, supongamos que en un ejercicio a nosotros nos dicen si el área del rectángulo mide, si el área del rectángulo mide, por decir, 50 metros cuadrados, su altura 10 metros, y lo que nos piden calcular su base. Es decir, tenemos un rectángulo, nos dan la altura, 10 metros, nos dan el área, lo que está dentro, que mide 50 metros cuadrados, y lo que nos piden calcular es la base, X. O caso contrario, lo podemos dejar con B nada más, base. Profesora, pero ¿cómo voy a calcular la base si ya me están dando el área? Entonces, de reverso. Nosotros sabemos que el área del rectángulo es igual base por altura, ¿cierto? Mi base es X multiplicado por mi altura, 10 metros, base por altura. Pero a nosotros nos dan el área. El área dice mide 50 metros cuadrados. Va a ser igual a X, porque este 10 que está multiplicando va a bajar a dividir entre 10 metros. Se va 0, se va 0, se va a metros cuadrados y se va el metro. Por lo tanto, el valor de X solamente es 5. Dice que la base es 5. Entonces, vamos a corroborar. Si la base es 5, altura 10, 5 por 10, efectivamente, ahí están los 50 metros cuadrados de lo que viene a ser el área. Entonces, el área del rectángulo simplemente base por altura o largo por ancho, que es lo mismo. Vamos a hablar del triángulo. Triángulo. Dentro de lo que son los triángulos, también encontramos tipos de triángulos. Una de ellas es el triángulo equilátero. ¿Por qué se le llama triángulo equilátero? Porque sus 3 lados son iguales. Así de fácil. Equilátero, sus 3 lados iguales. Sus 3 lados iguales. A veces cuando nosotros hablamos de triángulo, muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Uy, el triángulo. Y está el triángulo. Pero no solamente hay triángulo de esa forma. Podemos tener triángulo en este sentido, ¿cierto? Podemos tener triángulo en este sentido. Todos ellos son triángulos. Y son triángulos diferentes. Son triángulos diferentes. Si nosotros queremos clasificarlo de acuerdo a sus lados, o más bien de acuerdo a sus ángulos, esto es acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué se le llama acutángulo? Porque sus ángulos son menores a 90 grados. Estos espacios, estas aberturas son menores a 90. El segundo es un triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un lado recto, llega directo. Y al decir recto quiere decir que mide 90 grados. Mide 90 grados. Y en el tercero, este es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. ¿Por qué se le llama obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90. Esto es menor a 90 grados. Esto es igual a 90 grados y esto es mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Entonces, cuando nos hablan de triángulo, no solamente nos vamos a
a pensar que nosotros tenemos esta manera de triángulo, podemos tener cualquiera de ellas. Pero lo más bonito que es que para nosotros poder hallar área, necesitamos la base, que en este caso, las tres figuras tienen base, ¿cierto? Por decir, en el primer caso, esta es la base de mi triángulo, base. En el segundo triángulo, acá tenemos base. Base es donde se asienta nuestro triángulo, base. Y en el caso del tercero, también acá tenemos la base, base. Para nosotros poder hallar el área necesitamos altura, y altura siempre tiene que ser en forma recta, ¿sí? En forma recta. Cuando nosotros nos piden, por decir, medir nuestras alturas como personas que somos, pues nos paramos quietecitos ahí y así nos medimos. Entonces, en el primer triángulo, la altura trazamos dentro, recto. En el segundo triángulo, este lado, aparte de ser lado, es la altura de nuestro triángulo. Y en el tercer caso del triángulo, imagínense, yo quiero trazar altura de acá, no puedo trazar inclinada, entonces lo que tenemos que hacer todavía es hacer crecer, prolongar este lado y recién podemos trazar la altura. Entonces, en un triángulo acutángulo, la altura está dentro del triángulo. En un triángulo rectángulo, la altura es un lado del triángulo. Y en el triángulo obtusángulo, la altura está fuera del triángulo, es decir, está hecha en base a la prolongación de uno de sus lados. Pero para nosotros poder hallar el área del triángulo, simplemente necesitamos base, necesitamos altura, y a esto lo dividimos entre 2. Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces, imagínense, a nosotros nos dicen hallar el área de un triángulo, ¿ya? Cuya base, por decir, la base es 20 metros. Su altura, por decir, altura se escribe sin H, pero se le denota con H. Hay que acostumbrarnos a eso. A veces muchos alumnos dicen, no, pero altura no se escribe con H. Efectivamente, altura sí se escribe simplemente con A. Pero al momento de nosotros denotarlo, lo denotamos con la H. Entonces, me dicen, supongamos, si la base mide 20 metros, la altura mide, por decir, 8 metros, nos piden calcular el área de un triángulo. Si tenemos todos los datos acá, simplemente es cuestión de reemplazar. Área del triángulo es igual base 20 metros por altura 8 metros y todo ello lo dividimos entre 2. ¿Qué hacemos ahora? Sácale mitad, mitad de 2, 1. Mitad de 8, esto es 4. Y 2 por 20, 4 por 2 es 8. 20 por 4, le agregamos el 0. Y este triángulo con estas medidas tiene 80 metros cuadrados de lo que viene a ser el área de ese triángulo. Entonces, base por altura dividido entre 2. Vamos con la siguiente figura que viene a ser el trapecio. El trapecio es aquel cuadrilátero, ¿cierto? Cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales. Perdón, que tiene 4 lados. Por eso se llama cuadrilátero, porque tiene 4 lados. Pero en este caso, no todos sus lados tienen igual medida. No todos sus lados tienen igual medida. El trapecio tiene 2 lados que son paralelos. Este lado y este lado son paralelos. ¿Por qué se les llama paralelos? Porque los dos tienen el mismo sentido. Y si nosotros hacemos crecer esos lados, no va a haber punto de unión jamás. Jamás se van a juntar esos 2 lados. Si ustedes imaginariamente hacen crecer el lado de arriba y hacen crecer el lado de abajo, son líneas rectas, van a crecer en forma directa, en forma recta. Así es que no va a haber en ningún momento que esas 2 líneas se van a unir. Jamás, no se van a unir nunca. Entonces, por eso se les llama paralelos.
En cambio, los otros lados sí se van a unir. Si nosotros prolongamos acá, si nosotros prolongamos acá, línea recta, este lado de acá y este lado de acá, sí se van a unir. Va a haber un punto donde se van a juntar los dos. Entonces, ese es el trapecio. Es aquel cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, solamente dos lados paralelos, y los otros que no son paralelos. Pero lo que nosotros queremos hallar es el área del trapecio. Los lados paralelos reciben el nombre de base. El más grande, que siempre va a ser así porque el trapecio tiene esta forma, siempre va a tener una base un poco más larga. Ella se llama base mayor porque es la más grande, base mayor. Y la que es más pequeña, esta se llama base menor. Entonces, en un trapecio nosotros tenemos dos bases, mayor y menor. Ahora, nosotros para conocer el área de nuestro trapecio necesitamos también la medida de la altura. Y ya sabemos que cuando es altura, siempre tiene que llegar en forma recta, siempre. Va a partir de, en este caso, supongamos que sea una casa, ustedes que están quizás en su cuarto, queremos hallar la altura, siempre va a partir de arriba y va a llegar en forma recta abajo. Y esto es altura, es altura. Entonces, cuando nosotros conocemos las bases, conocemos la altura, ¿de qué manera vamos a hallar lo que viene a ser el área del trapecio? Simplemente decimos que el área del trapecio es igual a la suma de sus dos bases. Área del trapecio va a ser igual. Base mayor, mayúscula, más base menor, dividido entre 2 y todo multiplicado por altura. Entonces, imaginémonos que la base mayor, por decir, mida 8 metros. La base menor, supongamos que mida 4 metros, por decir. La altura, supongamos que mida 3 metros. Y lo que nos piden hallar es el área de este trapecio. Entonces decimos base mayor mide 8, base menor mide 4, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 3, que es altura. 8 más 4 es 12 entre 2 es 6 y lo multiplicamos por 3 y 6 por 3, esto sería 18 metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro trapecio cuya base mayor mida 8 metros, cuya base menor mida 4 metros, la altura mide 3 metros, simplemente reemplazamos base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por altura. Todo multiplicado por altura. Vamos a la siguiente figura geométrica súper conocida que viene a ser el paralelogramo o también conocido como el rombo, más conocido como el rombo. El rombo es un paralelogramo, tiene sus 4 lados paralelos, entre ellos los opuestos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a trazar dentro de nuestro rombo son las diagonales. Y diagonales son líneas, son segmentos que van a unir dos esquinas que no estén seguidas, que no sean consecutivas. Si yo tengo por decir acá el punto, la esquina, este punto lo llamamos A, el punto de acá o la esquina o el vértice lo llamamos B, por acá tenemos otra esquina, lo llamamos C, por acá tenemos la unión de dos lados, lo llamamos D. Entonces, me dicen trazar diagonales, son dos esquinas que no sean seguidas, A y B son seguidas. Si nosotros unimos A y B, ya se estaría convirtiendo en el lado, y eso es el lado del rombo. Pero si nosotros unimos A y C, esto es diagonal, es una diagonal. Lo mismo, si nosotros juntamos B con D, eso es otra diagonal. Y como ustedes podrán percatarse, la diagonal de B a D es un poquito más larga, ¿cierto? Se le ve un poquito más grande. Por eso es que está denotado incluso con la D mayúscula. O caso contrario, en algunos textos simplemente lo encontramos D mayúscula, que significa diagonal.
La diagonal que está en forma vertical de A a C se le ve un poquito más pequeña y está denotado con la D minúscula. Entonces, en algunos textos nosotros directamente ya lo vamos a encontrar simplemente D minúscula. ¿Por qué está con la D mayúscula? Porque eso es la diagonal mayor. Diagonal mayor porque es el más grande. ¿Por qué está con la D minúscula? Porque está con la D minúscula porque es la más pequeña y eso representa, o más bien nos dice que es la diagonal menor. Entonces, en un rombo nosotros vamos a tener dos diagonales, diagonal mayor y diagonal menor. Pero nosotros lo que queremos conocer es el área del rombo, es el área del rombo. ¿Y de qué manera, conociendo las diagonales, nosotros podemos hallar el área del rombo? Para nosotros poder hallar el área del rombo, simplemente vamos a multiplicar esas diagonales. Diagonal mayor por diagonal menor y a ello lo dividimos entre 2. Supongamos, nos dice que acá tenemos un rombo y nos piden hallar el área. Pero lo que nos dan dice que el 5 centímetros tiene la diagonal mayor. Entonces decimos diagonal mayor tiene 5 centímetros. 3 centímetros tiene diagonal menor. Diagonal menor, 3 centímetros. Entonces, con esas medidas nos piden hallar el área del rombo. Y simplemente decimos que el área del rombo va a ser igual diagonal mayor, 5 centímetros, por diagonal menor, 3 centímetros, y todo dividido entre 2. El área de este rombo será igual 5 por 3 tenemos 15, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados, y ello lo dividimos entre 2. Y el área de este rombo, 15 entre 2, esto nos da 7,5. 7,5 centímetros cuadrados. Porque recuerden, área, siempre el resultado tiene unidades cuadráticas. Siempre en unidades cuadráticas. Entonces, de esa manera nosotros conocemos el área del rombo. Ahora, ¿cómo podemos calcular, dice, el área de un círculo? Fíjense, nos dicen el área del círculo. Y quizás muchos de ustedes dicen, profesora, pero al círculo también lo podemos llamar circunferencia. Eso es mentira. ¿Pero por qué no se le puede llamar circunferencia? Porque el círculo y la circunferencia son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo así? Claro. Círculo es lo que está dentro. Por eso dice, vamos a hallar el área del círculo, de todo lo que está dentro. Pero si nosotros nos hablan de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno. En este caso, el que está de color morado, solamente ese contorno es la circunferencia. Y círculo es todo el espacio comprendido hasta ese contorno. Todo el espacio comprendido hasta ese contorno. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hallar el área del, cómo vamos a conocer el área del círculo? Por eso me dicen el área del círculo, es decir, vamos a conocer la medida de lo que está dentro. Para nosotros poder hallar el área del círculo, lo primero que tenemos que saber es que todo círculo, toda circunferencia tiene un centro. Todos tienen un punto medio, un centro. Si de ese centro nosotros trazamos una línea a cualquier lado, a cualquier punto de la circunferencia, esta línea tiene que tocar al punto de la circunferencia. Esta línea tiene un nombre y se llama radio. Es la radio. Radio, por acá tenemos radio, podemos tener radio, podemos tener radio. Y como parte del centro, todas esas radios tienen la misma medida. Si a mí me dicen que esta radio mide 3 metros, por decir, también será 3 metros, también el de acá será 3 metros, también lo de acá será 3 metros y también lo de acá será 3 metros. Tienen la misma medida, todas ellas. Para nosotros poder hallar el área del círculo, necesitamos la medida de radio. Radio. Entonces, si nosotros sabemos la medida de la radio, simplemente decimos
que el área del círculo va a ser igual a pi por radio cuadrado. Este simbolito, o más bien este número, porque esto es un número, se llama pi. Esto se llama pi. Y pi es un número. El valor de pi es infinito. 3,14, tenemos 15,92 y seguimos, porque esto es infinito. Entonces, para nosotros no poder reemplazar numéricamente este valor infinito, siempre nuestros resultados lo vamos a dejar con pi, siempre con pi. Imaginemos que la radio mide 3 metros y me dicen calcular el área. Entonces decimos que el área de este círculo será igual a pi por radio, que radio vale 3 metros, y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces el área del círculo será igual pi, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9 metros cuadrados. Y si nosotros lo ordenamos más bonito todavía, esto sería 9 pi metros cuadrados. Entonces siempre nuestro resultado va a estar en función de pi. Si tú no quieres que aparezca pi, tendrás que reemplazarlo con una multiplicación por este valor. Y vuelvo a repetir, ese valor es infinito. Entonces, por eso, cuando nosotros hallamos áreas de todo lo que viene a ser regiones circulares, siempre la respuesta va a estar en función de pi. Siempre, pi por radio al cuadrado. Ahora, cuando nosotros hablamos de radio, ya sabemos que es aquella línea, aquel segmento que sale del centro, ¿cierto? A cualquier punto. Ese segmento se llama radio. Imagínense, nosotros trazamos una radio en este sentido. Tengo radio. Pero en el mismo, a continuación, pero hacia el otro lado, tengo otra radio. Tengo 2 radios acá, porque aquí está el centro. Tengo 2 radios acá. Esto, la unión de 2 radios, esto se llama diámetro. Es el diámetro. Se llama diámetro. Diámetro es la cuerda mayor. Es decir, es la unión de 2 radios. Entonces, si a ti te dicen por decir, si el diámetro mide 20, diámetro mide 20, quiere decir todo vale 20. ¿Cuánto mide la radio? Ah, si todo vale 20, la radio parte de la mitad, radio será 10 y será 10 acá, porque todo es 20. Entonces, el diámetro es la unión de 2 radios. Radio es la mitad de diámetro. Diámetro es el doble de radio. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hallar lo que viene a ser el área del círculo. El área del círculo. Ahora, cuando nosotros hablamos del área del círculo, dentro de lo que es esto, tenemos el área del sector circular. Sector. ¿Qué entendemos por la palabra sector? La palabra sector es un pedazo, ¿cierto? Es un espacio, es un... Imagínense a veces que uno dice, no, uy, miren, ese sector a mí, me gusta ese sector, o ese sector es para mí, decimos así, si estamos hablando de terreno, por decir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es sector? Es un espacio, es un pedazo, un espacio, pero dentro de lo que es el círculo. Estamos ahorita con el círculo, por eso dice área del sector circular, dentro del círculo. Pero si nosotros, por decir acá, podemos visualizar en esta gráfica, el sector circular es lo que está de color naranja. Está de color naranja. Y si nosotros aún más lo miramos detalladamente, este sector circular, fíjense, este sector circular está formado por la unión de 2 radios. ¿Pero cómo así? Claro, este es el centro. De este centro sale una radio, allá. De este centro sale una radio acá. Y este espacio comprendido por la unión de las 2 radios, eso viene a ser el sector circular. Es una parte del círculo. Es un pedazo de círculo.
Si a mí me piden hallar solamente el área de este pedazo, de este espacio, de este sector circular, ¿de qué manera se trabaja? Fíjense, siempre va a haber pi. En todo lo referido al círculo, todo lo que es región curviada, siempre va a estar pi para hallar el área. ¿Qué necesitamos? Pi por radio cuadrado, lo multiplicamos por el ángulo y lo dividimos entre 360. Puede ser entre otro número, no puede ser entre otro número. Siempre tiene que ser 360. Supongamos que nuestra radio, por decir, mida, no sé, supongamos que tenga 5 centímetros. 5 centímetros. Radio 5 centímetros. Y me piden hallar el área de este sector circular. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, el área del sector circular, un espacio, un pedazo, va a ser igual. Siempre pi. Déjalo en función de pi. Pi por radio cuadrado. Ah, pero tu radio es 5 centímetros elevado al cuadrado. Lo multiplicas por el ángulo. Alfa es acá. Por el ángulo. Alfa representa este ángulo. En muchas ocasiones a este ángulo nos van a dar la medida. Pero en este caso, este ángulo está con un cuadrito. Y cuando nosotros encontramos líneas, encontramos el cuadrito, eso significa 90. Eso es 90. Entonces lo multiplicamos por 90 y lo dividimos entre 360. Se va el 0, sacamos novena 1, sacamos novena 4. Entonces decimos que el área de este sector circular va a ser igual 5 al cuadrado, eso nos da 25 pi centímetros cuadrados. Y eso lo dividimos entre 4. Entonces, si nosotros queremos tener algo más exacto, 25 entre 4. 4 por 6, 24. A 25 le falta 1. 1 entre 4 no se puede. Agregamos la coma y ponemos el 0. 4 por 2, 8. A 10 le falta 2, ¿cierto? Agregamos el 0 porque ya pusimos la coma. Y 4 por 5 es 20 y a 20 0. Por lo tanto, el área de este sector circular será igual a 6,25 pi centímetros cuadrados. Y de esa manera nosotros encontramos el resultado. Siempre va a ser entre 360, siempre. Solamente acá va a cambiar el valor de nuestra radio y de nuestro ángulo. En algunos casos te van a dar, supongamos que el ángulo mida, por decir, ya no 90, puede ser un ángulo de 60, puede ser, no sé, la medida que te den ahí. Entonces, simplemente pi por radio cuadrado por la medida del ángulo y todo dividido entre 360. El denominador sí no va a cambiar, siempre va a ser 360 grados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a conocer el área del sector circular, de una parte, de una porción de lo que viene a ser nuestro círculo. Y finalmente vamos a hablar del área de la corona circular. Así se llama, área de la corona circular. Si ustedes pueden visualizar esta figura, parece una corona, ¿cierto? Parece una corona. Y cuando nos referimos al área de la corona circular, quiere decir que nosotros queremos conocer solamente lo que está de color naranja. Por eso se llama corona circular. Pero si nosotros lo visualizamos bien, abrimos bien nuestros ojitos, ¿qué podemos notar acá? Que esta corona circular, que esta corona está formada o está hecha en base a la unión de dos círculos. ¿Pero cómo así? Claro, tenemos un círculo naranja grande, tenemos un círculo blanco pequeño y ahí se formó la corona circular. Por la unión de esos dos círculos se formó la corona circular. Estos dos círculos, ¿qué tienen en común? ¿Qué comparten? El centro. El centro es para el círculo, para la circunferencia grande y también es para el círculo pequeño. También es para el círculo pequeño. El centro es para los dos. Comparten el mismo centro.
Si de ese centro nosotros trazamos la línea grande a la circunferencia grande, esto se llama radio mayor. ¿Por qué es el grande? Es radio mayor, el cual siempre va a ser denotado con la R mayúscula. Si de ese centro nosotros trazamos una línea, ahora la circunferencia pequeña, esto es radio menor, radio menor, radio menor. Y la radio menor siempre va a ser denotado con una R minúscula. Entonces tenemos radio mayor y tenemos radio menor. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora es encontrar el valor del área de la corona circular, porque eso es lo que queremos hallar, la corona circular, el área de la corona circular. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a trabajar? Fíjense, siempre va a aparecer pi, todo lo que tiene forma curva, y si nosotros queremos hallar el área, siempre nuestro resultado va a estar en función de pi, siempre. Ya saben que pi es un número, no está por las puras ahí, es un número, pero como es un número infinito, para nosotros no estar multiplicándolo, simplemente lo dejamos en función de pi. Lo dejamos en función de pi. Entonces, pi se va a multiplicar por radio mayor elevado al cuadrado y lo vamos a restar menos radio menor elevado al cuadrado. Supongamos que nuestra radio mayor, por decir, mida 8 metros. Supongamos que nuestra radio menor, por decir, mida 2 metros. Y nos piden hallar el área de la corona circular. Entonces, ¿qué decimos? El área de la corona circular será igual pi multiplicado por radio mayor al cuadrado. Eso es 8 metros. Lo voy a poner entre paréntesis todavía porque se va a elevar al cuadrado. Menos radio menor elevado al cuadrado. 2 metros elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros resolvemos esa operación, tenemos pi, 8 al cuadrado no es 16, es 8 por 8. Y 8 por 8 es 64 metros cuadrados, menos 2 al cuadrado es 2 por 2, 4 metros cuadrados. Entonces decimos que el área de la corona circular será igual a pi, 64 menos 4, eso es 60. 60 metros cuadrados. Y si queremos verlo todavía aún más bonito, decimos siempre primero el número 60 pi metros cuadrados. Eso sería entonces el área de nuestra corona circular con 8 metros de radio mayor y 2 metros de radio menor. Entonces son las áreas de las figuras más conocidas que nosotros debemos saber. Estas áreas debemos conocerlas. Vuelvo a repetir, a veces nosotros vemos los ejercicios un poquito complicados por ahí porque nos están mezclando las figuras, están combinando las figuras. Entonces nuestro objetivo de nosotros debe ser siempre llevar, siempre descubrir estas áreas conocidas, estas figuras conocidas, el cuadrado, el rectángulo, tenemos el triángulo, tenemos el trapecio, tenemos el rombo, tenemos el círculo, tenemos el sector circular, tenemos la corona circular. Entonces, con ello, nosotros directamente, figura conocida, ya sabemos cuál es el área. ¿De qué manera resolvemos esa área? Y de esa manera vamos a encontrar nuestro resultado más directamente. Entonces yo les invito a que se pongan a repasar. Repasemos. Son cosas muy bonitas, son cosas que nosotros debemos conocer, debemos saber. Debemos saber. Quizás compras un terreno. ¿Cómo hallas el área de ese terreno? Quizás quieres vender tu terreno. ¿Cómo hallas? ¿Cuánto mide el área de ese terreno? Entonces repasemos. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Ninguna, profesora. Excelente. Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de clases.
Con esto estamos culminando este segundo bimestre y vuelvo a repetir, ustedes cada vez más cerca, nos quedan 4 fines de semana más y con ello se terminó este nivel secundario. Con esto yo me despido, Dios mediante, nos estaremos reencontrando para un tercer y último bimestre. Cuídense mucho, que tengan bonita semana, se nos terminó ya domingo y pues nos vemos el siguiente domingo. Ya los horarios les van a estar enviando por los grupos WhatsApp que ustedes manejan. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos, chao. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora, cuídese, muchas gracias. Gracias.